Mi nombre es Eduardo Efrén Núñez Becuar. Nací en el año de 1960, un día 3 de enero. Por lo tanto, pertenezco al símbolo o al signo Capricornio. Y la profesión es el desarrollo cultural en bibliotecas y que está basado esta actividad en promover la lectura, básicamente, a través de las colecciones que tenemos aquí en biblioteca. Un bibliotecario es un agente cultural de transformación hacia un país de lectores. O sea, se trata de esta actividad que es mantenida con presupuesto público para que la población tenga un mayor nivel de hábito lector. El hábito lector influye en el pensamiento democrático colectivo. Este hábito lector lleva a que la sociedad pueda ser más tolerante, más crítica, más dinámica en los términos humanistas. No se reduce a un asunto exclusivamente técnico, sino va en la búsqueda de un desarrollo cultural en que la mayor parte de la población tenga el hábito lector, con las consecuencias que esto traería, que es un progreso de mayor calidad de humanidad, mayor, digamos, desarrollo del espíritu social. Humanidades significa una serie de valores que tienen que ver con la fraternidad, con la tolerancia, con la democracia. La palabra humanidad viene de la Edad Media, una palabra latina que significa humus. La palabra humus significa suelo, o sea, terreno. Aunque la palabra latina era terra, eh, lo básico es el humus, donde está la esencia de las cosas. Esta palabra humus se fue adoptando a la idea del antropocentrismo cuando va alejándose la idea del hombre divino y se va transformando en un hombre terrenal. La palabra hombre es una palabra ambigua que fue retomada por los naturalistas en el siglo XVII y XVIII. Esta palabra pues va a reivindicar el humanismo ya en el año de 1706 en uno de los reinos alemanes. Pero hay una cuestión muy interesante del humanismo que surge a partir de una figura desarrollada por Leonardo da Vinci, que es el hombre de Vitruvio. Básicamente se considera que es Cristo o Dios, que es representado por el hombre, en el que la tierra está en forma de un cuadro y el hombre de Vitruvio está en un cuadro y en un círculo, y el círculo es el cielo. O sea, la divinidad es círculo, por eso está la síntesis del cuadrado y del cielo. Ahí donde está el icono central del humanismo. Por eso quizás se considera que el periodo renacentista es la emergencia del humanismo, es decir, las pasiones humanas, los intereses, todas esas cosas que se consideraban atributos de las tinieblas, de ese mundo oscuro, de la lumbre y la condena, ¿no? Entonces se va a separar de esto y va a ser los intereses del hombre en el aquí y ahora. ¿Qué es? Bueno, somos... Y el humanismo es eso, o sea, buscar una igualdad, una circunstancia de, de compartir los bienes materiales y también el cuidado de los demás, el cuidado de la vida. Todas estas corrientes se van, bueno, ya en el año de 1948 se establecieron los derechos humanos, que pues más o menos reflejan la igualdad de los hombres y las mujeres,
no discriminación, todo eso que está contenido ahí podemos resumir que es el humanismo. Bueno, el estilo de cabello, ya hablando de la persona en sí, eh, casi todas las culturas tienen una representación. En el norte de México, pues es el área chichimeca, ¿no? Que algunos lo traducen como hombres perros o hombres salvajes. Sin embargo, es una cultura que mantuvo durante 10.000 años digamos, una idea de la no propiedad privada, una resistencia al dinero, digamos, una colectividad tipo aristocrática, por así decirlo. Lo que se llama indio norteño, patarrajadas, son algo que tiene en el planteamiento que había hecho Platón de los gobiernos aristócratas. Es decir, aristos quiere decir lo mejor. Y el aristos significa la sabiduría en el caso de las culturas norteñas, tanto del sur de los Estados Unidos y del norte de México, donde los consejos de ancianos eran los que mantenían esa rectoría de no propiedad privada, de, de una fusión con la naturaleza, de no el hombre moderno que se desarrolló en el siglo XIX con los discursos de Herbert Spencer allá por el año de 1852 en Inglaterra. Y bueno, va surgiendo esta idea de reivindicar la figura pues indígena norteña y bueno, este es un poco el look que podemos decir que represento, es como un recuerdo para la gente que me mira, que hubo gente así aquí y que bueno, pues es bueno pensar que también hubo otros seres, ¿no? Por estos rumbos. Es difícil, la historia es historia, ¿verdad? O sea, no podemos decir algo bueno o algo malo en sí, sino que es un complejo de actos históricos en el que la desaparición de las culturas norteñas, eh, pues se fue generando a partir de la división de allá en 1848 con los tratados de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de ese año, precisamente en la Basílica de Guadalupe, fue precisamente donde se firmaron, hubo esa separación y posteriormente vino la búsqueda de los gobiernos liberales de México de privatizar todos los terrenos, que no eran, se consideraron como corporaciones indias y que no tenían un valor para tal. Hasta ahí puedo hacer alguna mención de esto. Sin embargo, una gran identidad que se tenía en estos tiempos, recuerdo que en 1821, el día 27 de septiembre, cuando entra el ejército trigarante a lo que es la Ciudad de México, se presentó uno de los contingentes que iban ahí, que era la Confederación Comanche. La Confederación Comanche, pues eran las tribus de los apaches, de los chiricahuas, lo que son los yumas, en esta región de Nuevo León, yumas, mezcaleros, lipanes, o sea, había una serie de poblaciones que funcionaban como una confederación india que fueron a ofrecerle a Agustín de Iturbide una resistencia contra el avance de los Estados Unidos en territorios mexicanos. ¿Por qué era esto? Porque la gente se sentía española. O sea, la formación de México es compleja en la medida de que hay símbolos como el águila y el nopal que va a representar la víbora, que va a representar la tierra, lo terrenal, y el águila, el vuelo, ¿no? Que pues, sabemos que Mexitli fue hijo del sol y de la luna, nació de un eclipse, bajó en forma de águila a una isla y fue descubierto devorando una serpiente. Esa cuestión no pesaba mucho en estas consideraciones de identidad cultural.
sino lo que pesaba mucho era que se seguía creyendo en la corona española. De hecho, los que se llaman españoles, nosotros los entendemos a través de un libro escrito en Inglaterra por allá en el año de 1600, bajo el régimen de Isabel I de Inglaterra, que se llama el libro La leyenda negra de España, donde casi toda nuestra cultura india que tenemos, o de que los españoles eran unos asesinos y todas esas cosas, proviene de Inglaterra y no de España. Por ahí Bartolomé de las Casas hizo algo relacionado con la defensa de los indios, pero eran partes no muy específicas. Pero en general los españoles decían, todas las tribus que reconozcan al rey es suficiente, y así vivieron durante casi 400 años hasta que llegó la modernidad. Y esa modernidad dijo, la identidad de estos seres tiene que pasar a ser mexicana y moderna, liberal. Y pues todas las poblaciones se resistieron, dijeron, espérate, si nosotros tenemos otro espíritu que es España. Y es parte de la naturaleza de la Hispanoamérica, que por ahí anda. Son cosas muy interesantes. Tengo un convencimiento muy claro de que el país puede desarrollarse sobre la base de la lectura crítica. Estoy profundamente convencido y eso ha mantenido que haya esa espiritualidad para mantenerse en este espacio, contribuyendo con las diferentes generaciones a que adquieren el mundo lector a través de las letras o los textos escritos. Hay que hacer una mención de esto, que todo, el ver es leer, o sea, todos leemos figuras, todo es lectura. La preocupación particular es impulsar una cultura de lectura de símbolos escritos sistemáticamente que ayudan a estandarizar el pensamiento colectivo, que es la experiencia europea como tal. En los años de 1872, cuando la informática avanzaba relacionada con la administración de empresas y la organización bibliográfica, eh, las sociedades nórdicas empezaron a integrar sus colecciones de material disperso. Y bueno, aquí en Estados Unidos se desarrolla en 1872 el discurso de Melvin Dewey, o Dewey se escribe, Melvin Dewey, que va a aportar una clasificación básica de integración de información, que es el sistema de clasificación universal, decimal universal, ¿sí? Ese es y la función que tiene ese sistema es la estandarización o la integración de datos. En el siglo XIX se iban desarrollando las empresas, se iba desarrollando ese sistema de propiedad privada y esos monopolios se iban expandiendo en todo el mundo, entonces la información que llegaba era cada vez más fuerte y empezaron con esto a establecerse los departamentos de administración, de oficinas, va a aparecer la máquina eléctrica, la máquina de escribir en 1860, los archivos, ahí las mujeres ya tuvieron acceso, o sea, prácticamente pues las chicas han estado siempre casi al frente de las administraciones, son claves en esto, y bueno, en la informática estuvieron en el siglo pasado, y Melvin Dewey pues deja este legado para las bibliotecas de todo el mundo. Los soviéticos desarrollaron otro sistema de clasificación. En Estados Unidos mismo está la clasificación del Library Congress o la biblioteca del Congreso, que tiene su forma también, pero la más básica es para tener un acceso popular, ahora sí es la clasificación de Melvin Dewey. Este sistema es una forma de partir el conocimiento en 10 secciones.
el libro es un tejido, ¿no? Cuando hablamos de la palabra historia, histos quiere decir tejido, ¿no? O sea, la historia va siendo tejidos a través del tiempo de actos humanos. Y en el libro van siendo registrados estos actos humanos, es decir, el texto es un tejido de un acto humano del pensamiento en cierto momento de la historia. La palabra libro a veces nos confunde porque tenemos la institución bibliotecas, ¿no? Y a veces a los libros le dicen biblios y uno dice, bueno, a ver cómo está el asunto, ¿no? El libro es una palabra que tiene que ver con diferentes capas de árbol, pues el libris. De hecho, las rumiantes en las vacas, los bueyes tienen una parte del estómago que es el librillo. En lo comemos el menudo y ese. Tienen formas de hojas. Y esta idea de las hojas, pues se va a traducir en latín la palabra libro. Sin embargo, esto antes se le conocía como volúmenes, que eran los pergaminos enredados, que eran de cuero, de vegetales, como el caso de papiros, cosas así. Ya en el siglo II después de Cristo vino una revolución informática que fue de integrar pequeños escritos dispersos por todas partes. Y bueno, pues aparecía lo de astronomía, lo de veterinaria, aparecía medicina, todas esas cosas. Pero aparecían textos que eran, o sea, volúmenes que reivindicaban a Dios, la ética, las costumbres, algo de historia. Y como hay una población en el Líbano, una población chiquita que es de campesinos, creo que allí accionaban los fenicios, ya hace muchos años. Entonces en fenicio se escribía en las rocas, las piedras, frases, a lo que se podía hacer, que se parecía mucho a lo que estaba en los pergaminos, y le llamaron biblos. Dijeron, eso es biblos, ¿verdad? Porque se parece a la población de biblos. De hecho, hay un texto que todavía está en desarrollo, que se feminizó la palabra biblos, se hizo Biblia, ¿verdad? Pero proviene de ahí, pero en cambio el libro, uno dice, bueno, ¿cómo le digo al libro? O sea, ¿le digo biblos o le digo libro, ¿no? Pero lo que nosotros usamos es precisamente la palabra libro, que significa lo que eran esas dobleces. El volumen se usó redondo, pero también antes la hoja se doblaba en forma que lo abrían y lo estiraba uno así y podía ir escribiendo cosas, ¿no? Y el volumen también, que era pues de cuero de venado, cosas así. Entonces ya en el año de 1271, en Venecia aparece la primera fábrica de papel, ¿sí? Esta fábrica de papel va, pues un papel muy imperfecto, poco a poco va a ir sustituyendo al volumen y va a armar, junto con materiales de cueros de borrego, de venado, unos, unos librotes así. Esta forma generó, y es precisamente la idea del texto mental, generó un tipo de lectura. O sea, antes la palabra se leía, o sea, los esclavos eran los que escribían. O sea, no es que fueran escritores autónomos, sino el rey dictaba una ley y ellos iban, un heraldo iba a los pueblos y abría el volumen y leía en voz alta. Y por eso a esa palabra era la palabra del rey, como si fuera una especie de internet, ¿verdad? O sea, entonces la palabra del rey era la ley. Por eso la palabra de reconocer lo que decía el rey se le llama ley. Y ley es leer. O sea, leer es ley es leer. Por eso la palabra leer, uno dice, bueno, pues los gringos de perdida dicen read, ¿verdad? O sea, pero leer es precisamente ley. O sea, y esta forma, ya en el siglo XIV, XIII, empezó a dejarse
de leer en voz alta, y con estos textos, con estos libros, empezó a leerse en silencio. Esto fue una revolución mental también muy grande. Entonces, el libro ha tenido una función estandarizadora, ¿no? Integradora de los grupos dispersos, y que pues el libro, la Biblia, por ejemplo, ha estandarizado a toda una serie de países, al igual que el Islam, también tienen su texto. Y el libro, bueno, pues es un reflejo de nuestra mente, cómo está hecha. Así está hecha como está el libro. Ese es mi concepto del libro. A partir de la experiencia, creo que estos 4 libros son representativos de estructuras mentales que nos llevan a adaptar los procesos de lectura, que es nuestro interés, vaya, ¿no? Y sobre esa base, pues he considerado estos libros como el caso, por ejemplo, de la historia de la lectura. Ya hice algunas menciones por aquí de pasada. Y otro libro es sobre el desarrollo de la conciencia. Pues hace 3000 años la humanidad no tenía esta característica que llamamos conciencia. La gente antes pensaba, actuaba, las cavernas hacían casitas, cazaban, cocinaban, empezaron a sembrar, pero no tenían conciencia, ¿no? O sea, es algo muy distinto y es una capacidad que tenemos aquí. Y hablar de conciencia es hablar de procesos mentales integradores. Y bueno, pues a partir de la conciencia, la cultura llamada humana, es la civilización más bien, se ha sido a partir de la conciencia. Otro libro, bueno, tenemos a Michel Foucault, que habla de las reglas del pensamiento. Pues las revoluciones de, de la historia, las revoluciones han sido, como dice Thomas Kuhn, por allá en el año de 1962, en la estructura de las revoluciones científicas, habla de la ruptura de los paradigmas. Un paradigma que tiene conexiones o las coyunturas entre las partes fuertes y las débiles. Cuando se rompen las coyunturas del paradigma, aparecen y emergen otros tipos de reglas para poder enfocar la naturaleza que nos rodea. Y en esto precisamente el orden epistémico, es decir, en este caso del libro las palabras y las cosas. Las palabras son precisamente el instrumento acústico de la organización mental que uno tiene, y lo vamos a llamar lenguaje. Y ese lenguaje tiene una estructura que va a expresar un paradigma. Bueno, más o menos en el caso de estos libros menciono esto. Pues a mí me gusta en lo particular caminar por el desierto. Me gusta mucho el bosque también, me gusta nadar en el mar. Pero en el desierto puedes convivir, o puedes quizás sentir lo que sentían los hombres antiguos cuando hablaban con el viento, cuando de tanto estar viendo las piedras empiezas a pensar que tienen vida, y que, bueno, los árboles, y que de pronto uno piensa que por ahí pasaron muchos seres hace 5000 años, quizás antes. Y bueno, creo que eso me trae también una ocupación interesante, y pues la investigación social visual. O sea, trato en lo particular asistir a todos los acontecimientos públicos que se puedan, ¿no? O sea, acontecimientos políticos, culturales. Por ejemplo, ayer estuve en la lectura de un libro, de la presentación de un libro de palíndromos, ¿no? En un centro cultural llamado Gargantúas, ¿no? Y la lectura fue a través de una música hecha por el celular.
y hablando de palíndromos. Fue algo que nunca había visto, ¿no? Pero son sorpresas muy interesantes y tengo el hábito de, pues, asistir a museos, con menor fuerza al cine, pero sí estar al tanto de los cambios sociales que se van presentando y que, pues, no queda más que admirarse, ¿no? Como el caso del 8 de marzo, que un desbordamiento femenino increíble, ¿no? Y así, o sea, también es lo que más en lo particular hago. Básicamente es promover libros, promover los materiales que tenemos aquí en la biblioteca. A veces uno le atina al método y a veces no. Esto es un asunto como de acceso de quien te está escuchando, si logra entenderte, pero trato de conectar el libro para que pues la gente diga, bueno, me interesa esa cosa que están por ahí exponiendo. Y sí, abrí un programa que se puede considerar como que los libros tienen la palabra, ¿no? O sea, y a partir de esos libros construyo ya programas, como por ejemplo el año pasado manejé 38 temas analizando la globalización. O sea, la globalización, no resumidas a ese término que ni tan siquiera lo logro considerar como cierto, que le llaman neoliberalismo, sino creo que la globalización se presta mucho para poder ver cómo está operando los fenómenos de transformación en, en el ámbito de la cultura escrita. Y sobre esa base hice el programa que se llama A 3 décadas de globalización, 1993-2023. Y bueno, terminamos ahora el día 8 de, el día 8 de este mes, de diciembre, porque pues ya no va a haber 3 décadas, a partir del 1 de enero va a empezar a correr la cuarta década. Y bueno, pues el objetivo de esto fue dejar un testimonio visual y en algunos textos para que generaciones futuras, quizás ustedes más adelante digan, bueno, ahí está este material, ¿verdad? Que se puede considerar a lo mejor fue una elucubración de ese personaje o a lo mejor hubo algo de cierto en la medida de que se van considerando los puntos de la economía de la atención, las revoluciones sociales durante estos últimos 30 años, pasando por el caso de Occupy Wall Street en los Estados Unidos en el año 2011, lo de Libia, toda la revolución árabe, y bueno, lo del año 2020, ¿no? Que surge durante la pandemia, surge el Black Lives Matter, ¿no? Esto es un movimiento que en la propia pandemia, o sea, es algo que no he visto registros, o sea, sencillamente en la historia de la humanidad. Y así, o sea, por aspectos distintos, por ejemplo, cómo ha surgido el derecho público internacional contemporáneo, el derecho privado también, los tratados de libre comercio, las guerras globales como el caso de Irak, el World Trade Center, las guerras en Libia, en Yugoslavia, o actualmente el exterminio de palestinos en Gaza y en Jordania, y la guerra en Ucrania, ¿verdad? Eso es lo que más estos días está. Vienen otras cosas más adelante, pero en los 30 años ya no va a haber más guerras más que las que sucedieron hasta este día 8 de diciembre. Y este esfuerzo ha sido, pues, descomunal. Fueron 38 exposiciones, que los mismos que me han grabado también están como que decir, bueno, ¿dónde han salido tantas cosas? Pero han salido, ¿no? Y afortunadamente la Biblioteca Central tiene una política de apertura a aportar contenidos en la medida que se pueda y en la medida que sea respetuoso, ¿verdad? También, o sea, ¿no? Y es por ahí este programa. El próximo programa va a ser lo que es enero y febrero, relacionado ya directamente, preguntándole al futuro, entrando ya directamente a las décadas que vienen.
Bueno, entre muchas cosas que se puedan decir, a la pregunta se me vino una frase que acuñé hace tiempo y que creo que sigue siendo válida. Para tener una mente con mayor apertura, aseguro que la traición no existe. La traición no existe, lo único que existe es el cambio de pensamiento, es decir, el cambio de opinión, que puedas tener una mentalidad plástica ante los acontecimientos, y creo que quitarse el prejuicio de la traición le permite a la gente ver con mayor claridad lo que le está sucediendo a tu persona y a los demás. Si la gente cambió, hay que entender la que cambió. Entonces, es un cambio de opinión de los demás que uno tiene que ver. Y es, creo, una frase que se me vino a la mente en esto. Sí, pues las recomendaciones para todo mundo es que lean, que lea mucho, eh, que comparta la lectura con grupos. Hay buenas prácticas, como por ejemplo las tertulias que se han venido inaugurando en los últimos 2 años. Pero los círculos de lectura, asistir a conferencias, asistir a foros, eh, ver conferencias en YouTube, que hay muy buenas cosas, pero sobre todo que utilice el libro escrito de papel, que lo comparta con otros, que regale libros, que pues haga apuestas. Las mujeres y los hombres que leen mucho, su cuerpo se modifica, su mirada se modifica, la gente se hace más agradable, porque se hace más tolerante. Y bueno, pues creo que la lectura es un gran tesoro que podemos tener todos. Y la biblioteca pues ofrece esa posibilidad para todos. Eso es lo que pudiese decir.